@peru.op.org. Orden de Predicadores. Maestro itinerante, tú vas feliz a predicar. Amigo caminante, tu voz anuncia la verdad. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. Por nuestra culpa la tierra ha sufrido un gran deterioro. La hemos dañado y la hemos saqueado. No la hemos sabido respetar ni cuidar, y tampoco a nuestros hermanos y hermanas. Hemos olvidado que somos custodios y administradores, y hemos ofendido al Padre bueno que vela sobre todas sus criaturas. La presente pandemia nos está enseñando que solo si estamos unidos y haciéndonos cargo los unos de los otros, podremos superar los actuales desafíos globales y cumplir la voluntad de Dios, que quiere que todos sus hijos vivan en comunión y prosperidad. Que Dios los bendiga. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Al estornudar y toser, expulsamos partículas de saliva con alta carga viral, capaces de ingresar a tu cuerpo, convirtiéndose en el principal responsable de producir y propagar enfermedades respiratorias como el coronavirus. Para prevenirlas, cuando estornudes, cúbrete con el antebrazo o ayúdate con un pañuelo. Si tienes las manos sucias, evita tocarte los ojos, nariz y boca. Lávate con abundante agua y jabón durante 20 segundos y evite el contacto con personas que tengan síntomas de infecciones respiratorias. Protégete del coronavirus. Es un mensaje de esta emisora. La Casa de San Martín de Porres, como siempre, al servicio de nuestros hermanos necesitados. Ayúdanos con donaciones de ropa, medicinas, juguetes, materiales escolares, útiles de aseo, pañales para niños y ancianos, alimentos de primera necesidad. Visita nuestras tiendas de souvenir en la Casa de San Martín de Porres, Girón Callao, 535 en Lima. Teléfonos 423-0705 y RPM numeral 96 10 80 322. Y en el Convento de Santo Domingo, primera cuadra del Jirón Camaná, antes de ingresar al museo. Gracias por su generosa colaboración. Nuestro querido Santo Moreno corresponda a su amable generosidad. Amables oyentes, apoyemos a Radio Santa Rosa en su sostenimiento y mantenimiento de sus equipos de transmisión, ya que es nuestro deseo seguir ofreciéndoles nuestra variada y amena programación. Principalmente el rezo del Santo Rosario, entre otros programas religiosos. Sus donaciones a la cuenta del Banco de Crédito, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Radio Santa Rosa, cuenta soles, número 193 22 00 35 30 87. Cuenta dólares 193 219 565 1101. De ustedes depende que Radio Santa Rosa siga siempre cumpliendo su gran papel evangelizador. Dios bendiga su buen corazón. Radio Santa Rosa está, la primera radio católica de nuestra comunidad. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios.
Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha por Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios. También Huánuco nos escucha por Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, el Vicariato Apostólico de Yurimagua, Radio Oriente, Chota, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumac Estéreo, AM Pitagua nos ponen podcasts en todo el Perú y el mundo. Además, la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe, y los aplicativos móviles. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, muy buenos días a los oyentes en todo el Perú, en Lima, en el mundo, y por supuesto a través de todas las plataformas que Abel menciona todas las mañanas. Y bueno, bastante noticia, no necesariamente positiva. Rosa María, sí. Ya estamos con la señora ministra bueno, enlazados. Bueno. Si ya estamos enlazados, empecemos con la ministra Fabiola Muñoz, ministra del Ambiente, con la que tenemos que conversar de varios temas, pero en particular de los residuos sólidos y un decreto legislativo que acaba de aparecer el 1 de mayo en el peruano. Señora ministra, muy buenos días. Muy buenos días, Rosa María. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, quería empezar por el tema de delegación de facultades. Como usted sabe, el Congreso ha delegado facultades al Ejecutivo en el marco de la pandemia COVID, un asunto evidentemente importante. Sin embargo, su caso no es el único. Algunos decretos legislativos parecen estar fuera de ese marco. La ley que se ha publicado, el decreto legislativo que se ha publicado, modifica una ley de residuos sólidos que ya estaba vigente. ¿Qué necesidad en el marco de la pandemia tenía usted para promover esta modificación? Explíquenos, por favor. A ver, la ley toca tres temas que yo creo que son bien importantes, el decreto legislativo, ¿no? El primero es que, de acuerdo a la ley que estaba vigente de gestión integral de los residuos sólidos, existen los residuos comunes o domiciliarios, donde el Ministerio del Ambiente es el rector, y existían los residuos biocontaminados que se producían en los hospitales o que se producen en los hospitales y en las clínicas, ¿no es cierto? Y ahí el Ministerio de Salud es el rector. Sin embargo, la pandemia nos enfrentó a una nueva situación que no existía antes del COVID, digamos, de lo que hemos vivido. Y eran los residuos de los pacientes que se generaban en sus casas, ¿no? Entonces, no estaba definido quién determinaba el tratamiento, porque son residuos que se producen en un domicilio, y a pensarse que era el Ministerio del Ambiente, pero también podrían ser residuos que se trataran como biocontaminados porque eran producto de la atención del COVID, ¿no? Y entonces ahí sería el Ministerio de Salud. Esta es la primera cosa que con esta... Aló, perdimos a la ministra. Sí, aló. Para los casos, se ha establecido que para los casos de los residuos generados en los domicilios por los pacientes... Tenemos problemas con la comunicación, Abel. Sí. Señora ministra. Señora ministra, está desplazándose. Sí, ya nuevamente mejoró la comunicación. Señora ministra, tuvimos problemas con la comunicación, sonaba distorsionado. Ahora sí le escuchamos correctamente. Okay. Sí, adelante, por favor. Entonces, repito un poquito. Entonces, el problema que teníamos es que los residuos de los pacientes en sus casas tenían que ser tratados de alguna manera, o como domiciliarios o como biocontaminados. Pero la ley no se había puesto en ese supuesto. Entonces, se necesitaba determinar si el MINAM, como ente rector de los residuos comunes o domiciliarios, era el que iba a disponer cómo podían disponer estos residuos, o el Ministerio de Salud, por ser el ente rector en el tema de residuos biocontaminados. Entonces, la primera modificación que se hace a través de este decreto legislativo es justamente para resolver ese problema. Y lo que se ha definido es que sea el Ministerio de Salud, a través de IGESA, quien determine
¿Qué tratamiento se debe realizar cuando nos encontremos en un caso como este, frente a residuos que pueden ser producto de temas médicos, de temas de salud, pero que se encuentran en los domicilios? Y como una información, digamos, para que todo el público pueda saberlo, lo que ha determinado el Ministerio de Salud es que estos sean tratados, todos los residuos colocados en una bolsa, rociados con lejía, cerrados, puestos en una segunda bolsa, rociados con lejía, cerrados, y se dispongan como residuos comunes, ¿no? Y esta es una práctica que también se ha establecido a nivel de todos los países del mundo. Entonces, ese primer punto había que clarificarlo, y por eso el decreto legislativo hace ese primer cambio, digamos, esa primera precisión. Eso, ¿no?, tiene relación con la pandemia, no hay discusión. Pero hay otros temas, ministra. Sí, por eso. Entonces, el segundo punto es, nosotros teníamos una legislación en la cual todavía estábamos tratando de manera voluntaria aquellas cosas que pueden servir de materia prima para impulsar y, de hecho, generar un mejor tratamiento de los residuos que además ayude a prevenir temas de salud. Porque parte del problema que tenemos nosotros es que la mala gestión de residuos, en general, genera impactos ambientales, pero también impactos en la salud. Entonces, una buena disposición de los residuos reduce los riesgos también. O sea, si yo separo todos los materiales orgánicos, los orgánicos, no solamente estoy fomentando el reciclaje, que es una cosa súper importante para el sector, Ministra, para el país. Ministra, permítame interrumpirla. Esa es una buena práctica para la salud de las personas. Vamos a interrumpirle en este punto porque quisiera yo hacer una intervención. Usted ha hecho en este decreto legislativo que el reciclaje en la casa sea obligatorio para todos los hogares del Perú. Ha impuesto una obligación fuerte, importante. A partir de hoy, o a partir de la semana pasada, es obligatorio reciclar y segregar en la fuente de acuerdo a los programas presentados por cada municipalidad. Eso implica un bien que es deseable. Yo quisiera que todos reciclaran, me gusta reciclar. Usted tendrá que entender que no todo el Perú tiene esa posibilidad. Y esto no tiene nada que ver con la salud, porque antes de la pandemia, en fuente no se reciclaba y nadie se enfermaba de COVID. Entonces, esto, en el marco de la pandemia, es una imposición deseable, pero adicional. No tiene nada que ver con la pandemia. A ver, yo creo que aquí una cosa que hay que clarificar es que hoy día, todavía nos falta reglamentar la ley, o sea, el decreto legislativo. O sea, no es que hoy día ya las personas tengan la obligación en su casa de segregar los residuos. Dice obligatoriamente, ministra. Ministra, dice la norma obligatoriamente, ese es el verbo usado, obligar. Sí, es correcto, pero hay que reglamentar la norma. Y esa reglamentación todavía va a estar lista, se va a trabajar con las municipalidades, y a partir de ese momento, además, se tiene que establecer un programa para implementar esto de manera progresiva, y eso es parte de lo que va a estar en el reglamento. Pero eso no dice la norma, no dice nada de progresivo, dice obligatorio. Es correcto. Por ejemplo, en ¿qué tiene que ver con el COVID? A ver, en Lima Metropolitano ya muchas municipalidades tienen programas de segregación en la fuente y de reciclaje. Son muy deseables y positivos para el país, por supuesto. Pero, ministra, esta es una norma nacional. Usted pretende que ciudades que no pueden ni siquiera recoger su basura obliguen a las personas en su casa a trabajar en la segregación de fuentes, porque ese es un trabajo que van a asumir básicamente amas de casa en el Perú, para que luego pase un camión y mezcle todo, porque eso es lo que va a pasar. Eso es justamente lo que estamos tratando de evitar. Y una cosa importante, que es el tercer punto que trae la norma, es que tenemos que cambiar la concepción de que esto es basura que tiramos. Estos son insumos que pueden ayudar inclusive en el otro componente importante, que es hasta la reactivación económica. O sea, esto es una materia, los residuos tienen que ser vistos como una materia prima. O sea, eso sirve para otro tipo de industrias, para otro tipo de emprendimientos, y no tiene que ser justamente el municipio el que tenga que cargar con todo el tema de la responsabilidad del recojo. Parte de lo que implica este cambio
se inserta en el tema de promover nuevas iniciativas y emprendimientos económicos que permitan, por ejemplo, generar empleo, generar Ministra, ya existe al recojo de los residuos de manera diferenciada. Muy bien, ministra, ahí eso ya existe. Hay más de 7.000 familias en Lima dedicadas íntegramente al reciclaje. Esto ya existe. De hecho, existe, pero todavía en un nivel muy poco, muy pequeño. Y básicamente porque como era una actividad que era considerada una buena práctica, pero solamente voluntaria, no existía un mercado suficiente que pudiera incrementar realmente la cantidad de empresas que pudieran dedicarse a esto. Este es un tema que venimos discutiendo con las municipalidades desde hace muchos años. Y de hecho, en los últimos meses hemos tenido un acercamiento mucho mayor con los municipios para discutir. Y está muy bien. Está muy bien, pero ¿qué tiene que ver esto con la pandemia COVID, que es la razón por la cual le delegan facultades? Pero a ver, en el tema de la pandemia hay una parte de la norma que efectivamente toca lo que tiene que ver con el COVID. Así es. Pero si nosotros miramos también el resto de la norma, hay temas en los cuales, por ejemplo, en la delegación de facultades, se trataba de incentivar el tema de los sectores productivos, el tema de la industria, de promover actividades que permitan también poder desarrollarse. La gestión de los residuos hoy día es una gestión que tenemos que dejar de ver como basura. Eso es un insumo para la generación de otro tipo de productos en el país. Y estoy de acuerdo con usted, y me parece muy loable. Es muy bueno, pero no tiene nada que ver con la razón por la cual le han delegado facultades. Y le crea una obligación a millones de hogares en el Perú, que muchos de ellos ni siquiera tienen dinero para comprar las bolsas para separar. Bueno, pero eso sí es parte de lo que se puede hacer a través de los municipios, y eso es lo que hemos discutido con ellos. Por ejemplo, hay algo adicional. Sí. Adelante, ministra. Que entregan bolsas para la captación de los residuos. Y eso es una cosa que se puede desarrollar y se puede hacer. Y de hecho ya se hace. Entonces, la obligación fundamental de las personas es tratar adecuadamente los residuos. Y eso es separarlos. O sea, no tiene que ser más costoso para una familia en su casa, tiene que ser más ordenado, no más costoso. No necesariamente, ministra, para poder, digamos, y le digo porque yo lo hago, para poder separar plástico hay que lavar todo lo que se descarta, porque si usted mete una botella con residuos orgánicos en una bolsa de basura, apesta. Entonces, si van a venir a recoger una vez por semana los residuos sólidos segregados, usted tiene que lavar íntegramente todo. Y luego tiene que separar todo lo que es orgánico para hacer compost o alguna otra cosa en bolsas diferenciadas. No lo puede poner junto porque todo se pudre y apesta. Entonces sí es un trabajo adicional para el ama de casa. Yo no sé si usted lo ha hecho alguna vez, pero yo también lo hago, y de hecho yo hago compost en mi casa. O sea, sé lo que para hacer el compost tiene que segregar orgánicos, los separe, los ponga en una maceta. Usted tiene el espacio para hacer el compost. No, yo lo sé, tiene el espacio para hacer el compost y está bien, y Dios la bendiga. Pero no puede imponerle esa obligación a todos los peruanos en el marco de una pandemia. A ver, lo que creo que tenemos que entender es que hay cosas que tenemos que hacer que son justamente para prevenir riesgos de salud pública. Hoy día, tal como se gestionan los residuos, muchos de ellos se disponen inadecuadamente y terminan en botaderos, cuando no debería ser así. Y esos botaderos justamente contaminan el agua que tanto necesitamos para prevenir. Esos botaderos los administran las municipalidades en todo el Perú. Casi no hay relleno sanitario, se administra. No hay poquísimos. Hay en Lima rellenos sanitarios y en otras capitales del departamento, punto. De hecho, en el mundo hay los rellenos sanitarios. ¿Y por qué no existen? Porque todo, absolutamente todo, se valoriza.
Y eso tiene un impacto directo en la salud pública. Y eso es lo que tenemos que entender. O sea, tenemos que cambiar el chip. Señora, es una basura. el COVID-19 no tiene ninguna relación con la gestión de residuos sólidos como usted planea hacerla. Separo mis residuos, se recogen de manera diferenciada y se valorizan. Ese cambio de cultura es un cambio muy importante y eso está directamente vinculado a los temas también de salud pública. Por supuesto, pero no a la pandemia COVID-19, que no se contagia de esa manera, ni se generó a raíz de la basura. Ese no es el origen de la pandemia. Yo entiendo que usted tiene una agenda muy importante para su sector, pero usted ha hecho un cambio muy importante en este decreto legislativo, cambiando un programa voluntario a un programa obligatorio. Y lo que es obligatorio y no se cumple requiere sanción. Y en ese reglamento van a establecer multas y van a perseguir a la gente que no haga con su basura lo que ustedes desean que se haga. ¿Cuánto van a ser las multas? ¿Cómo se va a perseguir a las personas? Parte de todas las cosas que nosotros estamos haciendo en estos tiempos tienen que ver con mejorar las condiciones de cómo hacíamos las cosas antes. Muchas de las normas que se están dictando, de hecho, que tienen que ver con la reactivación económica, no están vinculadas directamente a la pandemia. Y están vinculadas directamente a generar empleo, a reactivar la economía. Para eso se necesita que la legislación se adecue y, por ejemplo, en este caso, el tercer elemento de esta norma permite justamente alinearse con esa estrategia de reactivación de la economía y los residuos tienen que ser vistos como una materia prima. Nosotros tenemos claro, y nadie discute, ¿no?, que la reactivación debe incentivar al sector agricultura, al sector pesca, al sector minería, pero también al sector industria. Y cuando hablamos del sector industria, la gente piensa en la producción de maquinaria, de bienes, pero nadie está pensando, y eso es justamente el chip que tenemos que cambiar, que los residuos se insertan en las industrias y ahí también hay una oportunidad de reactivación económica. Entonces, si vinculamos la legislación que está dada sobre residuos sólidos y la vinculamos con el resto de la legislación que está dada para el tema de reactivación económica, entonces sí podríamos mirar de forma integral cómo el esfuerzo que hacen los ciudadanos, porque efectivamente es un esfuerzo de ordenar cómo gestionamos los residuos, genera un insumo nuevo, un insumo para incentivar el desarrollo de una industria, el desarrollo de la economía, la generación de empleo basado en los residuos, en la gestión que hoy día nosotros simplemente no hacemos porque mezclamos todo y lo tiramos. Entonces, para nosotros sí es una forma de mirarlo de manera integral. Bueno, muy bien. Hay algo adicional. Hay algo adicional en el decreto legislativo que tal vez la gente no sabe. Se ha autorizado a las municipalidades a celebrar convenios con las empresas de luz o de agua para que los servicios se cobren a través de los servicios de luz y agua y se cobren, digamos, casi coactivamente, porque si no pagas el agua, no, o sea, no vas a dejar de pagar el agua porque la necesitas, o la luz porque la necesitas, y pagas el arbitrio que no estabas pagando. A ver, eso efectivamente también es un tema que ya se venía haciendo. De hecho, ya hay municipalidades que han hecho convenios con las empresas eléctricas y han estado cobrando de esta manera. Uno de los principales problemas que efectivamente tenemos en el país es la morosidad por el tema de los servicios. O sea, las municipalidades siguen brindando el servicio, a diferencia de la luz o del agua, de recojo de residuos. Si uno no paga el agua, la cortan. Si uno no paga la luz, la cortan. Pero si uno no paga los servicios para el tema del recojo de los residuos, el municipio lo sigue brindando. Y este es un problema porque los municipios dependen de esos recursos y uno sigue recibiendo un servicio por el que no paga. Entonces, parte de lo que significa también ordenarnos para una gestión adecuada es que tengamos la posibilidad de hacer las cosas de forma correcta. Y esto significa que las personas que reciben un servicio puedan o tengan que pagar por él. Pero para nosotros me parece estupendo, me parece magnífico. Un poco más allá. Me parece magnífico. No tiene nada que ver con la pandemia del COVID.
está cambiando un sistema de recaudación impositiva a través de un decreto legislativo, está muy bien, pero eso no tiene nada que ver con la delegación de facultades. A ver, si uno mira la norma de delegación de facultades también, ahí hay una serie de otros artículos que tienen que ver, nuevamente, con la reactivación económica, con la suspensión de pagos, de tipos de tributos, etcétera, etcétera. O sea, la norma en realidad... Usted no está suspendiendo un tributo, está haciendo que sea más fácil cobrarlo, que es diferente. También tenemos que entender, en este momento, por ejemplo, se ha dado una norma por la cual el Ministerio de Economía y Finanzas le ha transferido a las municipalidades los recursos. Ese es un decreto supremo. Ese es un decreto supremo. Eso es un decreto supremo que es parte de las facultades del MEF. Eso no se discute porque son sus facultades. Pero el decreto legislativo es una delegación del Congreso. Entonces tiene límites. Correcto, es correcto. Y nosotros lo que estamos haciendo es aplicarlo, pero de una manera más integral. O sea, la lectura, si yo solamente me quedo en el tema de los residuos, efectivamente podría pensar que esta obligación es netamente desde un punto de vista ambiental. Y usted tendría razón, pero eso no es solamente desde un punto de vista ambiental. O sea, lo que tenemos que entender es que estos residuos bien separados no solamente pueden hacer más barata la gestión de los residuos, más eficiente la gestión de los residuos, sino además contribuyen a una reactivación de la economía. Pero no tiene nada que ver. Yo insisto, y por eso puse el como tweet. Basura, Ministra, hoy día por eso puse el tweet. como la No materia tiene, prima claro, de otros productos. Está muy bien, y yo insisto en que esto es muy bonito, muy loable, muy positivo, pero no tiene nada que ver con la delegación de facultades. Y el riesgo es que el Ejecutivo comience a legislar como si fuera el Congreso, sin advertir que está sobrepasando las facultades otorgadas. ¿Por qué esto nunca se aprobó en el Congreso? A ver, nuevamente, el Congreso otorgó facultades para un paquete de cosas, ¿no? En esas cosas están, efectivamente, los residuos sólidos, pero también está aquello que significa la reactivación económica, aquello que significa un tratamiento especial en materia tributaria. Hay varias cosas en conjunto. Entonces, esta norma responde no solamente al tema de salud, por un lado, que expliqué la modificación que se ha hecho, al tema de residuos sólidos, que está específicamente vinculado también a la delegación, sino además al tema de reactivación de la economía. Porque lo que tenemos que cambiar es la visión que tenemos sobre los residuos. No son basura que uno debe llevar y enterrar. Son residuos que uno puede valorizar e insertarlos en la cadena de valor, generar empleo a través de su adecuado tratamiento, y eso tiene un impacto ambiental, por supuesto. Una pregunta, ministra. Si usted está tan segura del valor de los residuos, y me parece muy bien, ¿cuánto nos van a pagar a los que ponemos los residuos segregados en la puerta de nuestras casas? Porque estamos entregando bienes valiosos. A ver, justamente parte de la discusión que hemos tenido con las municipalidades implica que, por ejemplo, las personas que puedan segregar sus residuos en la casa tengan un descuento en el pago de sus servicios, porque efectivamente están ayudando a que el servicio sea menos oneroso y tenga una valorización de esos residuos. Claro, pero eso no está en la norma. Pagaba 50 y entregaba los residuos todos mezclados que no podían generar valor, hoy día yo debería pagar probablemente 20 o 30 porque estoy haciendo parte de ese trabajo. Igual me los recoge, igual eso viene efectivamente... Eso no está en la norma. Eso ni siquiera está en la norma. Ni siquiera la posibilidad. Por eso mismo, a esta norma le falta la reglamentación. Y eso es parte de lo que se va a trabajar en los próximos 2 meses. No es poca cosa para que esté en la reglamentación. Parece algo que debería estar en una norma de un poquito más alto nivel, porque usted está exonerando el pago de un tributo. A ver, hoy día ya las municipalidades lo hacen. De hecho, tienen las facultades, por ejemplo, para hacer programas de amnistía, programas de reducción de tributos, de descuentos. Ellos aplican, por ejemplo, sus facultades para el tema del descuento por pronto pago, ¿no?
y también pueden hacerlo a través de un programa de incentivos para el tema del manejo adecuado de los residuos. Entonces, la idea justamente es que nosotros seamos actores desde el principio, desde la cadena. Y también estamos conversando, por ejemplo, con instituciones como la ATE, ¿no? En otros países, si tú llevas tus botellas de plástico y las depositas en una máquina, recibes recursos por eso que puedes usar para pagar tu pasaje en el transporte público. ¿Por qué no podríamos hacer eso aquí? Lo podemos hacer, pero tenemos que cambiar la concepción de que esa botella de plástico es basura. Esa botella de plástico es un residuo que puede ser valorizado. Y ese es el cambio que se hace en la legislación. Señora ministra, actualmente la basura que recoge la municipalidad es de propiedad de la municipalidad. Acá ha habido, yo le digo, Miraflores, una lucha muy larga, porque hay un conjunto de recicladores que viene temprano, pasa, se lleva todo lo que necesita, y luego viene la municipalidad. Y esos recicladores han sido permanentemente perseguidos y hostilizados. No se les permite llevarse lo que la municipalidad considera su propiedad, porque la municipalidad le da un valor. Es muy importante lo que tú acabas de señalar. Ese tipo de recicladores, que son los que abren las bolsas en muchos distritos del país, así es, no es el tipo de reciclador que necesitamos tener. A eso le vamos a La perseguir. apuesta que tenemos que hacer como país es que los recicladores se organicen. O sea, estas personas cumplen una función muy importante en la sociedad, pero no de esa forma, no abriendo las bolsas, no desperdigando los residuos. Entonces, también la norma lo que está buscando, y es un trabajo que estamos haciendo con los municipios a nivel nacional, es que ahora los recicladores se organicen, se formalicen, y como el sistema de recojo, el sistema de segregación va a ser diferenciado, ya no es necesariamente una vez a la semana que te van a recoger aquello que se puede reciclar. Podría incrementar la frecuencia, y eso es un trabajo con los municipios, y entonces tú podrías tener un recojo diferenciado, 3 veces por semana de aquello que se va a reciclar, y el resto de días el recojo de los residuos orgánicos. Pero, ¿se da cuenta usted que tiene que intervenir en la relación municipalidad-vecino más o menos 6, 7 millones de hogares? A ver, todas las personas hoy día deben tener un servicio de recojo de residuos, ¿no es cierto? Pero pasa, en general, en la mayoría de hogares, pasa un solo camión. Y ese camión mezcla absolutamente todo, ¿no? Si fuéramos nosotros los que separamos desde la casa, imaginemos que tenemos 2 cajas separadas, ¿ya? 2 cajas separadas. Podríamos tener, en vez de un camión que pase cada día y lo mezcle todo, podríamos tener un camión que pase un día y recoja los de un tipo, y al día siguiente y recoja los del otro. Claramente es la misma cantidad de residuos que tú vas a sacar, solamente que los sacas de una forma ordenada. Entonces el recojo también puede ser diferenciado, también puede ser ordenado. Eso genera valor para todos. Genera valor para la casa, porque tiene una gestión más eficiente de sus propios residuos. Genera valor para el municipio, porque con la misma cantidad de dinero e incluso con menos, porque al recoger los residuos... O sea, usted ha creado más obligaciones para las amas de casa del Perú, eso está clarísimo. Las amas de casa del Perú son las primeras que se preocupan por el bienestar de sus hijos. Sí, claro, y esto no tiene nada que ver con el bienestar de sus hijos, ministra. Lamentablemente no tiene nada que ver con el bienestar de sus hijos. Hasta hoy, sus hijos han obtenido bienestar sin que su mamá tenga que lavar todo para meterlo en bolsas diferenciadas para que la municipalidad haga plata con su basura. Hasta ahora su bienestar ha estado muy bien cuidado sin que eso suceda. Yo no digo que no sea deseable. Yo creo que las amas de casa quieren que cuando sus hijos, por ejemplo, se vayan al bar y se bañen, no encuentren una bolsa de plástico con la que se encuentren en la calle. Muy recicladita, la municipalidad puede seguir tirando lo que queda al botadero, ¿ah? Muy recicladita. El problema de la disposición final del residuo sólido... Una cosa importante, ministra, el problema de la disposición final del residuo sólido no se resuelve en la segregación en fuente. La disposición final no se resuelve en la segregación en la fuente. Está confundiendo los problemas. La segregación en fuente es una cosa, la disposición final es otra. A ver,
Hoy día nosotros tenemos un problema de disposición final, por supuesto que sí. De hecho, ¿dónde terminan los residuos? Terminan muchas veces en un río, terminan en un botadero, ni siquiera llegan a un relleno sanitario. Y terminan así porque son una cantidad muy grande de residuos que es difícil de manejar. Si nosotros separamos desde la fuente, si organizamos un sistema de recojo diferenciado, la cantidad de residuos que tienen que llegar a disposición final son muchos menos. Y eso, además, puede mejorar la fiscalización. O sea, de hecho, la norma mejora la fiscalización. También estamos resolviendo un problema ahí, en el decreto legislativo, que teníamos antes. Y estamos diciendo que OEFA puede también ser parte de este proceso, y eso mejora la fiscalización. O sea, en realidad para nosotros el tema es un tratamiento integral. Y lo que tenemos que la OEFA también va a multar a personas naturales, a familias, es lo que nos está diciendo, ¿también nos va a multar a nosotros? No. Lo que estoy diciendo es que va a mejorar la fiscalización del trabajo que hacen las municipalidades. Hoy día ahí también teníamos un vacío. De hecho, una limitación para poder entrar a fiscalizar a las municipalidades en eso que tú estás reclamando que es correcto, que es la disposición final. Porque el municipio tiene la obligación de disponer adecuadamente esos residuos. Y la idea es que si nosotros trabajamos en todos los pasos, desde la casa, en el recojo y en la valorización, en realidad vamos a cambiar la forma de pensar en la basura y pensar en los residuos que pueden valorizarse. Y esto contribuye a generar empleo. En muchas zonas del país donde hoy día el empleo está escaso, se puede generar emprendimientos, se pueden generar empleos que pueden ayudar. Escúchame, ministra, ya genera empleo. Ese reciclador que a usted no le gusta, ese señor tiene un empleo. Perdóname, yo no acepto eso. O sea, a mí ese reciclador me gusta y me gusta mucho, porque contribuye a una finalidad social muy importante. Lo que queremos es que la forma como hace las cosas sea diferente, pero ese reciclador es una pieza clave, es una pieza importantísima de todo el manejo de los residuos en el país. Si no fuera por los recicladores, en este país el porcentaje de reciclaje sería aún más mínimo todavía. Pero lo que tenemos que lograr es que ese reciclador tenga condiciones dignas para hacer su trabajo. Que la mayoría de lo que recoge ese reciclador no se venda en el mercado negro porque no tiene oportunidades. Hoy día, con esta norma, ese reciclador va a tener oportunidades que antes no tuvo. Y ojalá muchísimos más peruanos puedan realmente insertarse en esta cadena del reciclaje. Bueno, es más, estábamos conversando con algunos actores que hoy día se han quedado sin empleo. Es más, yo conversaba con señoras de movilidad escolar, ¿no? Y ellas decían, ¿qué transporto? ¿Qué cosas puedo hacer? ¿Cómo me reconvierto? Imaginemos nosotros, no por el caso necesariamente de las movilidades, pero muchos casos en los cuales se podrían juntar los recicladores asociados con aquellos que tienen transporte y podrían tener un volumen mayor. En un programa formalizado por el municipio, podríamos realmente tener una dinámica completamente distinta y eso ayudar a la reactivación económica. A eso es a lo que nos referimos. No a ese reciclador. Me parece que usted tiene un sueño muy bonito y que tiene todo el derecho de soñar. ¿Para cuándo cree que este sueño se va a hacer realidad? Bueno, cuando el país va a estar reciclando así activamente. Recordarás tú que el tema del plástico de un solo uso era imposible y se hizo. Y se hizo gracias a la gente. Muy bien, pero ¿para cuándo le dice usted que esta norma, si es que el Congreso no la deroga por exceso de facultades, ¿para cuándo cree usted que va a estar lista, implementada? A ver, nosotros creemos que la implementación va a empezar a darse en 2 meses, después de que sea reglamentada, y ese proceso contempla una primera etapa de todo lo que significa información a las personas de cómo hacer el trabajo de la segregación de los residuos, de la valorización también, todas las oportunidades que existen de la valorización de los residuos. Después de ello, todo lo que significa la puesta en marcha de los programas de los municipios, que de hecho ya muchos municipios lo tienen. La idea es ampliarlos. Por ejemplo, ya hay municipios, inclusive municipios como el de Puente Piedra, que tenía un programa de segregación en la fuente y de valorización de orgánicos.
y lo estaba implementando ya con un porcentaje de la sociedad y también con los mercados. Entonces, la idea es que estos programas que ya existían, que eran buenas prácticas y que eran voluntarios, ahora se escalen y sean obligatorios. Muy bien, es obligatorio. ¿Para cuándo se cumple la obligación? Yo espero que podamos llegar al bicentenario con este cambio ya implementado. El próximo año. Probablemente al principio van a haber un montón de problemas, como siempre generan Muy bien. cambios. Entonces, para el próximo año, todo el mundo recicla en su casa. Ya. Y ¿qué pasa si no se cumple? A ver, como parte del marco de las facultades que tienen los municipios, ellos tienen que establecer lo que significan las multas, las sanciones, pero también, no necesariamente esto tiene que ser pecuniario. Hay otros municipios que lo hacen a través de servicio a la comunidad o inclusive de capacitación. Y de hecho nosotros estamos apostando por el tema de que las personas encuentren valor en la segregación en la fuente. Las personas pueden cambiar su conducta si encuentran que el valor es para otro. El trabajo es para el ama de casa, estamos de acuerdo, pero el valor se lo lleva a otro. A la ama de casa no le dejan nada, más que lavar todo, ordenar todo y hacer ese trabajo para otras personas. A ver, yo creo que aquí tenemos que entender que cada acción que nosotros realizamos genera un valor para el ambiente. Este es un tema fundamental, porque esa botella que yo separo, ese cartón, ese papel que yo separo, es probablemente el que yo no voy a encontrar después en un río, después en una laguna. Claro, eso es muy bonito, pero es una aspiración. Pero no me diga que tiene un valor económico para la persona que segrega. Pero no es un valor económico para la persona que segrega. No hay ningún valor económico para ella. Eso no es verdad. A ver, mira, cuando uno sale a la calle, y esas son las amas de casa también, y quieren ir al parque de su cuadra o de su distrito, y si en su distrito no tienes áreas verdes, pero tiene cerca un río, por ejemplo, todos los distritos por donde pasa el río Rímac o el río Chillón, aquí en Lima, uno quisiera ir a ver un paisaje agradable. ¿Y por qué no lo puede hacer? Porque la mayoría de la faja marginal está llena de basura, está llena de residuos. Y eso es parte de un problema que empieza desde la casa y va hasta la disposición final. Entonces, todos los ciudadanos podemos contribuir. Eso es parte de la falta de inversión del Estado en el cuidado de los ríos, señora ministra. También, porque no se invierte un centavo en cuidar los ríos. Ojo. Es correcto que tenemos que invertir más, que tenemos que delimitar la porque zona marginal, solito no se va a arreglar. Integral. Eso es correcto, pero eso no quita que podamos mejorar desde las casas. O sea, ¿tú por qué haces reciclaje? ¿Tú por qué? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué si es una práctica tan difícil, tan trabajosa? ¿Tú por qué lo haces? ¿Se refiere a mí? Sí, te pregunto, porque tú ves valor en eso. ¿Por qué lo haces? Por ordenada, por maniática probablemente, pero no necesariamente porque me guste juntar botellas de plástico. Bueno, la gente lo hace, en la mayoría de los casos, porque ve valor en eso. Y si lo podemos hacer porque vemos valor, ministra, entonces regresamos al tema de nuevo. También. Todo muy bonito, no tiene nada que ver con la pandemia. Como tú. Claro, pero no tiene nada que ver con la pandemia. Nada. COVID-19 y toda esta historia que se va a implementar el próximo año, que Dios bendito, esperemos que el próximo año ya no tengamos la epidemia, no tiene nada que ver con COVID-19. Nada. No. A ver. Muy lejano, ¿no? Un pariente lejano podría ser. Pues usted me está diciendo que esto no se va a implementar hasta el próximo año. No hay discusión, o sea, no es para ahora. No. A ver, yo quizás no he respondido tu pregunta, no la entendí bien. Tú me has preguntado cuándo esto estaría 100% implementado. Y yo te he dicho que esto es un tema progresivo. Entonces, el empezar se tiene que hacer ahora. Y eso es correcto. Y por eso estamos empezando el trabajo
por ejemplo, para ordenar cómo se manejan los residuos de los pacientes desde las casas. Eso está muy bien y sí tiene que ver con la pandemia, nada más. Pero también el tema de la separación de residuos en las casas. Y la reglamentación va a estar ahora, va a estar este año. Y la implementación se va a seguir haciendo. De hecho, ¿y qué pasa si el municipio no presenta su plan? A ver, la reactivación que nosotros tenemos económica no se hace en una semana ni en dos. Va a ser un proceso que va a durar muchos meses y poco a poco vamos a ir reactivando diferentes actividades. Por ejemplo, el sábado nosotros aprobamos un protocolo, ¿no?, sobre una de las actividades que se ha permitido que se contabilice dentro de esta primera fase de la acción económica. ¿Y cuál es esa actividad? El reciclaje. El sábado no es el decreto legislativo que se publicó el lunes. El sábado hemos aprobado un protocolo justamente sobre el tema del reciclaje. ¿Qué cosa es lo que se necesita para que las personas puedan realizar el reciclaje? ¿Cuáles son los implementos necesarios? ¿Cómo deben organizarse los recicladores, asociarse? ¿Cómo deben los municipios, las entidades, el ministerio proceder en cuanto a eso? O sea, ese tema del reciclaje, esa parte que tiene que ver con la reactivación económica, que es parte también de todo este proceso, ya está operando. No está operando la parte de la segregación en la fuente de las personas, pero por ejemplo, en los mercados, ya hoy día se tienen que implementar en estos mercados esa nueva manera de hacer un trabajo de diseño de los mercados. Tiene que contemplar la separación de los residuos y el reciclaje. Y eso ya está operando porque es una de las cosas importantes dentro de la pandemia. Entonces, inclusive en el tema del reciclaje, tenemos diferentes estamentos. Tenemos el de la casa, pero también tenemos el del mercado. Tenemos el de la empresa, el del restaurante, el del hotel, el de la industria. Entonces, el reciclaje tiene que verse de una forma más integral. Y la base fundamental es que cambiemos de cultura, de pensar que estamos botando basura a valorizar residuos. Y ese reciclaje, esas normas del reciclaje, ya están operando desde esta semana, porque era una de las actividades contempladas, ministra, en esta primera en fase. este estado que va a ser el ideal, el nuevo, el que vamos a refundar y que donde todas estas cosas maravillosas van a suceder, ¿cómo va el desplazamiento de personas que quieren regresar a sus ciudades? A ver, en ese proceso estamos también haciendo un trabajo articulado a otros sectores, pero sobre todo con los gobiernos regionales. Y lo que hemos establecido ahí es un protocolo por el cual, si nosotros encontramos alguna persona que está tratando de desplazarse en una carretera o en alguno de los terminales de buses, en La Victoria, en cualquier lugar, o en el Grupo 8, coordinamos con la Presidencia del Consejo de Ministros y el área de diálogo interviene para identificar de qué zonas son y trasladarlos también a alguno de los 3 albergues que hemos dispuesto con una capacidad de 500 personas cada uno en la salida de las carreteras. Tenemos uno en Ancón, tenemos uno en Lurín y uno en Ricardo Palma en Chosica. Identificamos a las personas, nos comunicamos con su gobierno regional y hacemos un proceso de traslado ordenado. Esas personas reciben alimentación y reciben un techo. De hecho, si las personas van a quedarse en Lima a hacer su cuarentena, los trasladamos a otro de los lugares de vocación más permanente, porque estos albergues transitorios son de carpas con camas, pero finalmente son carpas. Los trasladamos a otros lugares para hacer su cuarentena de 14 días. ¿Aló? Y pueden tener condiciones hacer su cuarentena en la región. Entonces se coordina con el INDECI y de acuerdo al protocolo que está aprobado, se pasan las pruebas rápidas para estas personas. Los que son positivos se quedan en Lima y los que son negativos... La demanda por este servicio es gigantesca, pero absolutamente gigantesca. Yo hablé con el gobernador de Cajamarca, que me dijo que la lista, y yo no lo podía creer, pero parece que es la pura verdad, que la lista de inscritos que tenía el gobierno regional y las municipalidades provinciales llegaba hasta las 70.000 personas. Trasladar a una persona y darle alimentación y techo durante 14 días cuesta 1.200 soles por persona. Ellos tenían 70.000 personas inscritas. Era materialmente imposible atender esa demanda. A ver,
Efectivamente, los gobiernos regionales, no solo Cajamarca, sino todos los gobiernos regionales, han aperturado un padrón para identificar todas las personas que quieren retornar a su región. Y ellos han hecho también una clasificación, porque efectivamente yo puedo tener 70.000, 20.000, 15.000, pero no todos se encuentran en la misma situación. Hay muchos que tienen hogar en Lima o en la región donde se encuentran y tienen alimentación, pero preferirían retornar a su región. Pero hay otros casos en los cuales las personas estaban en otro lugar diferente a su lugar de residencia por un tema médico, por trámites administrativos, por alguna gestión o por algún tema de trabajo temporal. Entonces los gobiernos regionales lo que hacen es también una priorización. Y en esos casos en los cuales realmente alguien ha perdido su medio de subsistencia o se encontraba por un tema médico en otra región, se han priorizado los casos y son los traslados humanitarios que se están haciendo. Ya se han trasladado más de 20.000 personas a diferentes regiones del país y todos los días pero la demanda era 1 millón. No, la demanda oficial que nosotros tenemos notificada, digamos, de los gobiernos regionales son 220.000 personas, más o menos. Bueno, pero 60.000 eran de Cajamarca, ¿eh? Bueno, y a mí el gobernador regional dijo que más o menos en promedio eran 50.000 por región. No necesariamente. Yo, por ejemplo, tengo mucho contacto con Madre de Dios, que es la región donde yo coordino directamente, porque es la región que me ha tocado a mí como ministra del Ambiente, y ahí la demanda son 6.500 personas, ¿no? Pero Madre de Dios es el departamento de población más chico del Perú, ¿se sabe eso? Ahí nos escuchan. Sabemos que son 20.000 personas en las regiones, ¿no? Pero el asunto acá es que no todo el mundo tiene las mismas condiciones. De hecho, por ejemplo, ya nosotros, varias de las personas que tenemos ahorita en cuarentena han sido notificadas para el bono, ¿no? Entonces esas personas dicen, ministra, yo ya estoy recibiendo un bono, yo podría quedarme, no tendría que irme. Porque la primera prioridad sigue siendo que la gente pueda quedarse donde estaba. Solo que si alguien pierde el techo y pierde la comida, no va a poder quedarse donde estaba. Entonces, la estrategia es trasladar aquellos casos que realmente son imprescindibles, que son humanitarios, y eso lo califica la región. Y ese traslado debe ser ordenado, o sea, no debe ser la gente caminando por la calle o aglomerándose en un peaje. Por eso es que les pedimos y trabajamos con las regiones para identificar esos casos de manera ordenada, poder hacer esos traslados. Otra posibilidad también es el tema de que la gente pueda, si está saliendo de un proceso de traslado, hacer inclusive la cuarentena en su propia casa, si tiene los medios, si tiene los mecanismos para hacerlo, si puede vivir en un cuarto aislado. Pero cuando alguien no puede tener eso, porque en muchísimos hogares en el país no hay esas condiciones, el Estado está brindando las condiciones para que las personas puedan hacer la cuarentena de una manera adecuada. ¿Cuántas capacidad de recibo tiene usted en los campamentos que ha armado? A ver, nosotros estamos manejando un promedio de 3.000 personas, ¿no? Okay. La mayoría de estas personas están 2-3 días hasta que se coordina con su gobierno regional y se hace el traslado a través, en la mayoría de casos, de buses, pero hay algunos casos en los que se hace también por avión. Los gobiernos regionales, por ejemplo, yo quisiera destacar el caso del gobierno regional de San Martín, que también lo conozco bastante bien. Ellos han establecido centros de cuarentena por distritos, por provincias en principio, pero también por distritos. Entonces, cuando yo tengo una demanda, digamos, de 1.000 personas de San Martín que quieren trasladarse, la contrasto con el gobierno regional que tiene ordenados sus centros de cuarentena. Entonces me dice, ministra, yo en Picota tengo capacidad para recibir 200 personas. Yo en Bellavista tengo capacidad para recibir 150. Yo en tal sitio tengo capacidad para recibir 300. Y entonces, en función de eso, se hace un traslado ordenado, se van con prueba rápida, suben en los buses contratados por el INDECI y se envían a las regiones, la región los recibe y así se pueden hacer centros de cuarentena en diferentes distritos y provincias del país. No todos los gobiernos regionales tienen la misma capacidad de recepción. Entonces, no a todos los gobiernos regionales se les puede enviar la misma cantidad de gente. Pero esto tiene que ser un trabajo muy coordinado, porque lo que estamos viendo aquí
es cómo lograr que las personas que necesitan retornar lo hagan, pero en condiciones de seguridad, que no se conviertan en un vehículo para transportar el virus sin ningún tipo de control. Por eso se aplica una prueba rápida y todos los positivos se quedan donde son identificados, pero al llegar a la región de destino, como la prueba rápida tiene 7 días en las que yo puede ser que me haya contagiado y no lo va a capturar, se aplica una cuarentena para que estemos absolutamente seguros de que esas personas al retornar a sus casas no estén contagiados. Muy bien, ministra, usted nos ha dicho que se ocupa de Madre de Dios, nosotros tenemos una radio ahí muy importante, la Radio Madre de Dios, y queríamos preguntar algunas cosas que mucha gente del sur del Perú se está preguntando, y sobre todo en la Sierra Central. Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Pasco, Puerto Maldonado, Madre de Dios, Cusco, Puno, Moquegua, son departamentos, regiones, que tienen muy pocos casos y casi muy pocos fallecidos, todos menos de 10 fallecidos en total. ¿Por qué siguen con restricciones tan severas hasta hoy, si en esos casos lo único que se está afectando es la economía de la gente? A ver, nosotros tenemos una coordinación permanente, la Presidencia del Consejo de Ministros tiene una coordinación permanente con los gobiernos regionales. De hecho, hay videoconferencias todas las semanas, casi con la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, y los propios gobernadores han pedido en su momento que se mantengan las restricciones. En su momento, pero a estas alturas... estoy hablando de la última ampliación, o sea, la última ampliación que se ha hecho del estado de emergencia y de las restricciones que tenemos, también ha tenido el aval de los gobiernos regionales, inclusive de los gobiernos regionales del sur. Y es que la preocupación que existe por el potencial incremento de los casos, si se reactivan algunas actividades, ellos consideran que, por ejemplo, el tránsito, y una cosa interesante que hemos visto en el sur, es que muchos de los casos que ellos tienen son casos que han llegado a través de los transportistas, por ejemplo, de alimentos, ¿no? Pero claro, si nadie entra ni nadie sale, es la única vía. Obvio. Ellos consideran que si es que se aperturaran, digamos, las acciones o las actividades económicas, si se relajaran las restricciones que existen... pero a ver, ministra, no me refiero a que venga gente de fuera, me refiero a que operen dentro de su actividad en su región, sin contacto, sin reactivar el transporte interprovincial. Estamos hablando, por ejemplo, de por qué un restaurante en Lima puede operar y un restaurante en Arequipa no puede operar. ¿Por qué? En Lima tiene muchísimos más casos que Arequipa. A ver, la idea es que los restaurantes puedan dar el servicio de comida a puerta cerrada. Y sí, claro, pero en Arequipa no pueden, en Cusco no pueden, en Puno no pueden, en Puerto Maldonado no pueden. En Lima sí. La idea es que se pueda reactivar eso a todo nivel. O sea, la idea, me imagino algún día es que todos vamos a trabajar, por supuesto, ministra. Pero hasta ahora, provincias no puede. Provincias que tienen mucho menos casos y la situación muy bien controlada. No pueden, solo Lima. ¿Por qué? No tiene ninguna lógica. Yo comparto contigo y de hecho voy a poner el punto también con la insistencia que tú lo estás haciendo, porque creo que efectivamente hay algunas actividades que podrían empezarse a desarrollar en regiones, y esto es parte de las discusiones que tenemos todos los días. De hecho, yo hoy día también tengo Consejo de Ministros y todos los días presentamos nuevos temas y nuevas alternativas, y efectivamente... Aproveche para presentar porque hay mucha gente en el sur del país que también existe, que tiene su negocio de restaurante y dice, no entiende por qué Lima sí y ellos no. A ver, para nosotros es muy importante que todas las medidas que se tomen en coordinación con sus autoridades. Si hay algo que se puede mejorar, por supuesto que lo vamos a hacer. De hecho, una de las cosas que hemos anunciado es el tema que estamos discutiendo justamente en estos días, de que los niños puedan salir con los padres, pero también estamos evaluando el tema de que la gente pueda salir a hacer deporte. Y también evaluaremos el tema de que en las ciudades del sur y en las del norte, o sea, donde sea pertinente, se puedan reactivar también
los restaurantes, se puedan reactivar otras ministra, actividades no la quiero fastidiar porque entiendo que tiene Consejo de Ministros, pero me puedo dar una larga lista de normas que no tienen ninguna razonabilidad. Si yo vivo hace 60 días con la misma persona y salgo a caminar con ella, ¿quién me va a contagiar y a quién voy a contagiar yo? Si solo estoy con la misma persona con la que convivo. En todas partes del mundo se deja salir parejas a caminar en todas las sociedades sin ningún inconveniente. Acá no, está prohibido. A los niños los tienen encerrados hace 60 días, ¿ah? Eso en ninguna parte. A ver, mira, al principio de esta pandemia nosotros sabíamos mucho menos de lo que sabemos hoy día, inclusive del tratamiento médico. Esta es una cosa nueva para todos, no solamente los ciudadanos, las autoridades, la OMS, los medios, todos. Cada día nosotros evaluamos los temas y vamos viendo qué cosas se pueden mejorar. Y yo acepto de verdad, de muy buena gana, tus consultas y tus sugerencias también, y tus críticas, porque creo que son válidas para repensar las cosas. O sea, yo no cierro la posibilidad de poder analizar por qué lo que tú estás planteando, ¿no? No se puede salir en pareja. También me preocupa que una de las personas pueda salir al mercado, pueda salir a un lugar y se contagie. Así es. Sí, pero claro, lo podría hacer en su casa también, porque va a estar con esa persona con la que está conviviendo 60 días y la puede contagiar no solamente por salir a caminar. O sea, entiendo la preocupación. Y lo que quiero transmitirles es que, en verdad, nosotros vamos evaluando. Cada día vamos discutiendo. Ministra, y si van a evaluar, eliminen el toque de queda para que los bancos abran hasta las 7 de la noche. No tiene sentido lo que están haciendo. Aumentar 2 horas no sirve. Acá yo tenía un supermercado que abría hasta las 10 de la noche. Ahora está atiborrado gente, bueno, controlan el aforo en la puerta, pero las colas son impresionantes. Y eso se pudo haber evitado si es que no se imponía un toque de queda. Que la gente lo pide para que no haya otras cosas negativas. Para que no haya bulla, porque quiero dormir temprano, para que no haya delincuencia. Cosas muy negativas que seguramente todo el mundo quiere evitar. Pero si fuera así, tendríamos que vivir el toque de queda perpetuamente, ¿no? Y evitamos la delincuencia. Eso es normas razonables. El carro no contagia. El carro particular el carro particular es un mejor medio de transporte que el colectivo. Se actúa de la misma forma. Eso es correcto. ¿Por qué se prohíbe el carro particular? A ver, no en todos los lugares se actúa de la misma forma. Y tenemos que empezar efectivamente a hacer un análisis más fino y más focalizado. Y en eso estamos dentro del Consejo de Ministros. Lo cierto es que también, aún poniendo algunas restricciones, hay mucha gente que no las ha cumplido. Mira, yo recuerdo, yo no sé si todos los oyentes recordarán, pero yo recuerdo que cuando empezó la pandemia y se pusieron estas medidas restrictivas, justamente en Loreto y en Piura, la gente decía, aquí no nos vamos a contagiar, porque el virus se muere con el calor. Y la gente seguía haciendo su vida normal. Los mototaxis seguían moviéndose, la gente seguía saliendo, haciendo fiestas, etcétera, etcétera. Y hoy día son justamente Loreto y Piura las regiones que tienen... A ver, vamos a aclarar algunas cosas, ministra, antes de que sigamos con la idea de culpabilizar exclusivamente a la gente. Loreto, Iquitos no tiene agua y desagüe. Empecemos por ahí. O sea, tiene por pocas horas de mala calidad y no completo para toda la población. No, es que a ver, lo que estoy tratando de decir... O sea, es que la culpa no es la gente del agua, ¿no? Por ejemplo, Loreto tiene efectivamente, como tú bien dices, un sistema de agua y de desagüe que nunca ha funcionado bien. ¿Así es? Y también el sistema de salud. El sistema de salud es uno de los más débiles. Lo que estoy tratando de decir es, si sumamos un sistema de salud muy débil, un problema de agua y desagüe crítico, y aún más el tema, y le sumamos a eso, que las personas no respetan las medidas... Y algo más, ministra, en Iquitos hay que agregar algo más. Iquitos no tiene un montón de agencias bancarias, tiene muy pocas, y han concentrado a la gente en medio de la lluvia
para que vaya a cobrar su bono. Y tiene muy pocos mercados, no tiene un montón de mercados. Y han concentrado a la gente pocas horas para que vayan a comprar alimentos. Si les hubieran dado una extensión más larga de tiempo, no se hubieran aglomerado. Mira, una cosa interesante que tenemos que analizar también es que, por ejemplo, hay personas que no están en la lista para recibir el bono, sin embargo se acercan a hacer la cola porque quieren preguntar. Hay otras, y es una cosa que a mí personalmente me ha llamado profundamente la atención, hay personas que han recibido el depósito en su cuenta de banco porque son de las pocas 500.000 personas que tenían una cuenta de banco y ahí se les ha depositado. Y sin embargo, prefieren hacer la cola para ir y sacar de la ventanilla. Entonces, también acá tenemos que encontrar temas que son culturales. Y todas esas cosas las analizamos y las vamos mejorando. Hoy a mí lo que me preocupa es que van a salir horario 3-4 millones de personas esta semana a cobrar el bono. Y sabemos también que hay zonas en las cuales ni siquiera hay agencias de la banca privada, solamente llega el Banco de la Nación. Entonces también se está viendo qué otros mecanismos se pueden utilizar. La banca privada tenía el pago o el retiro de dinero, por ejemplo, en las bodegas. O sea, hay un montón de posibilidades y se está tratando de poner todas esas posibilidades al servicio de las personas. Ojalá, porque por ejemplo, toda la red de agentes de FP no está atendiendo. Porque muchos no venden necesariamente productos de primera necesidad. Están cerrados y no hay agentes. Lo que estamos tratando de hacer en todos los campos es tratando de poner todo el servicio que sea público y privado organizado al servicio de las personas. Incrementar la capacidad que tenemos como Estado de llegar. Por eso estamos involucrando al sector privado también. Por eso, ministra, se necesitan más horas. Se necesitan más horas. Con pocas horas no lo van a poder hacer. Sobre todo para un bono que van a repartir al 75% de la población. Si han tenido problemas con estos bonos que han sido para menos gente, imagínense el problema que van a tener ahora. A ver, justamente por eso, por ejemplo, se ha ampliado el horario y ya no es a las 6 de la tarde, es a las 8 de la noche. La gente está pudiendo atender más en los bancos, se ha hecho una coordinación también con los bancos, porque inclusive cuando la restricción empezaba a las 6 de la tarde, los bancos se atendían solo hasta las 2 de la tarde. Pero es lógico, porque la gente se tiene que mover a su casa. Con ellos para que puedan atender más tiempo. Y hoy día podrían atender hasta las 6 de la tarde, ¿no? Inclusive no les da el tiempo con el toque de queda, porque tienen que cerrar su caja, entregar todas sus acciones, eso demora más o menos 1 hora, y luego el transporte a su casa puede ser 2 horas. Tienen que levantar mucho más arriba el toque de queda, que además, reitero, no sirve para nada. Si yo igual no puedo salir de mi casa, me llevaré su sugerencia, pero lo que estamos haciendo es siempre ir mejorando. O sea, nosotros creemos que hay cosas que poco a poco se pueden ir implementando, y creo que es bien importante entender que esto es un proceso en el que cada día analizamos la situación y vamos tomando medidas. Y en función de eso, vamos a ir implementando las cosas poco a poco. Y claro, Vicente, de verdad que es un poco agotador para la ciudadanía estar rogando por sus derechos, porque los hemos perdido, uno por uno, todas las semanas, hasta que se entienda que una norma no es razonable. Felizmente se entendió que lo de los guantes no era razonable, pero se entendió porque ya era pues un escándalo público. Pero todo lo que sucede es esto, ministra. El gobierno puede restringir o suspender 4 derechos, nada más, pero ha ido mucho más allá. No solamente nos ha quitado la libertad de tránsito, la libertad de reunión, ha quitado la libertad de trabajo. Entonces ahora puedes trabajar si el Estado te da permiso para trabajar. Y eso es muy complicado para la mayoría de peruanos. Y lo que puede suceder con las normas que no son respetadas es que aparece la desobediencia silenciosa y mayoritaria. Y eso es lo que, hacia eso vamos, si es que las normas no son razonables.
Y tenemos todos, incluida tú y yo, que hacer que la gente entienda que un caos y una desobediencia de ese tipo no contribuye en una situación de pandemia como la que estamos viviendo en este momento. No contribuye, por eso hay que dar normas razonables. Es generar las condiciones para salir lo más rápido posible de esta pandemia. Para nosotros la primera prioridad sigue siendo las personas. No cambiar. Todas las decisiones que tomamos, las tomamos en función de las personas. O sea, para nosotros la primera prioridad sigue siendo salvar vidas. Y lo que hacemos cuando ponemos una restricción no es querer cortar la libertad de trabajo de las personas, como tú lo has mencionado. Lo que hacemos nosotros es tratar de orientar medidas para que ese trabajo no ponga en riesgo a las personas en el tema de salud. Ya antes, cuando no teníamos pandemia, el trabajo informal no estaba permitido, por ejemplo, de la manera que nosotros lo tenemos. El 60% del país es informal. Hoy día, ese trabajo informal es el que más le ha afectado a las personas, porque no pueden realizarlo. Antes tampoco deberían haberlo hecho, pero lo hacían. En este momento tenemos que lidiar también con esa realidad en el país, y tenemos que entender que tenemos que cambiar. O sea, no podemos volver exactamente a lo mismo que teníamos antes. Esta pandemia nos tiene que dar una oportunidad de reflexionar también como sociedad. Y ahí lo que tenemos que mirar, por ejemplo, con los trabajadores informales, es reconocer que tenemos esa realidad y ver cómo esos trabajadores que necesitan efectivamente un derecho al trabajo se pueden organizar, se pueden formalizar, podemos incluirlos en el sistema. Y no mantenerlos excluidos. Muy deseable, pero el problema es que hay una recesión gigantesca que ha hecho que cientos de trabajadores, si no miles, sean despedidos, o se les haya suspendido el trabajo a los formales, o se les haya reducido su remuneración significativamente. Estamos hablando de reducciones de remuneración de 40-50%. En ese contexto, formalizar es un poquito difícil, porque nadie va a contratar nuevo personal. Nadie. Estamos entrando en recesión. Yo te pongo el ejemplo de los mercados y de los trabajadores informales que normalmente vendían en los mercados. Si nosotros vamos a rediseñar un mercado, vamos a convertir ese mercado en un espacio donde los vendedores tengan la posibilidad de hacerlo de una manera ordenada, con distanciamiento social, con una ruta de entrada y de salida. Imaginemos que yo en el mercado tenía 100 personas y tenían 100 informales. El rediseño de este mercado, de la mano con su gobierno local, no podría incorporar ahora a 200 en vez de 100. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no pensar que esta es una oportunidad para ordenarnos como sociedad? Para ser más inclusivos. Es perfectamente posible que en vez de que esa persona esté caminando con sus productos de un lado para el otro, ahora pueda tener un espacio fijo. O sea, necesitamos entender que tenemos que hacer cosas que nunca antes hemos hecho. Una de esas cosas es ver a este sector que era invisible, porque nuestras normas no estaban diseñadas. Ministra, será invisible del Estado, porque para los demás no es nada invisible. El 70% del país es informal. 70%. No hay forma de que eso sea invisible. No. Me refiero a que en nuestro sistema, ¿no es cierto? Y yo lo he visto en muchos casos, ser formal era más difícil, era más caro, demoraba tanto que ser informal. Entonces la gente, los que querían formalizarse en algún momento se cansaban y lo dejaban. Bueno, esto nos tiene que hacer pensar que sí, pues tenemos que cambiar. Y yo estoy segura. El que tiene que cambiar es el Estado. Si hace la formalidad más cara, de golpe no lo vamos a poder atender. Pero no, yo sé, ministra, pero es imposible salir de la informalidad. Como usted dice, la formalidad es cara. Efectivamente. ¿Y por qué es cara la formalidad? Porque el Estado llena la formalidad de requisitos. Y en esta pandemia siguen inventando requisitos. Es más, para volver a operar, la cantidad de requisitos que hay cada día es mayor.
y muchos de ellos no tienen nada que ver con el tema sanitario, nada que ver, pero eso es lo que hay. Pero justamente por eso estamos en un momento en que hay que repensar cómo hacemos las cosas. Ya, podemos muy bien. iniciar procesos de simplificación también. O sea, lo que te quiero tratar de decir con esto, Rosa María, es que esta oportunidad, o sea, esta pandemia tiene que darnos una oportunidad de repensar por completo la forma como nos hemos organizado, como venimos haciendo las cosas. Nosotros, no solamente desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista laboral, y en ese proceso estamos en este momento. ¿Cómo pensar que la formalidad en este país pueda tener otro rostro, un rostro más amigable, un rostro más inclusivo, un rostro más simplificado? O sea, y ahí es donde tenemos que sumar esfuerzos, porque claro, es muy fácil ponerse al frente y criticar, pero necesitamos también que con esas críticas surjan aportes, y a eso estamos abiertos. Es que, ministra, si no criticamos, estaríamos caminando con guantes en los mercados contaminando, ¿no? Para ver qué cosas se pueden recibir, que puedan implementarse, y poder realmente hacer esa transición como país, que claro, la estamos aprendiendo a golpes durísimos, pero que tenemos que hacerla en algún momento. Rosa María. Muy bien, ministra, entiendo, me dicen que tiene usted consejo de ministros a esta hora. ¿Aló? ¿A ver? Sí, te escucha la ministra, Rosa María. Sí, tenía la ministra consejo de ministros, ¿verdad? Sí, lamentablemente tengo que cortar esta entrevista, que está sumamente interesante para mí también, porque tengo consejo de ministros y tengo que ingresar a él. No se olvide de contarle a los ministros lo que le he pedido, que por favor en las provincias, sobre todo en toda la zona sur del Perú, se apliquen las mismas reglas que en Lima, ¿no? O sea, ¿qué de disminuido tienen ellos que no puedan hacer lo mismo que se hace en Lima? Yo soy una de las primeras fervientes defensoras de la descentralización, y creo que es importante tomar nota de esto. Yo personalmente hoy día lo voy a comentar en el Consejo de Ministros, y yo también te pediría, si es posible, a mí sí me gustaría mucho que me puedas mandar esa lista de ideas y de cosas que tú has mencionado que tienes, que podrían ayudar a hacer mejor las cosas en este contexto. A mí sí me interesa escucharlo, me interesa recibirlo. Encantada. Y analizarlo y proponerlo. Encantada, las he dicho durante los programas, entiendo que usted está ocupada en otras cosas, pero vamos a hacerle una lista de todas las cosas que creo que son pequeñas modificaciones que pueden hacer, respetando la vida de la gente y su salud, más fácil la vida para todos. Muy bien, gracias ministra por estar con nosotros, le agradezco mucho. Muchas gracias también, muchas gracias, Rosa María. Hasta pronto. Y Abel, ya son las 9:16. Ha sido muy generoso la ministra porque nos habían dicho que solo podía hasta 20 para las 9, así que ya no queríamos abusar tanto tampoco. ¿Algunas preguntas del público? ¿Tenemos algunas inquietudes hasta ahora? Bueno, no hemos hecho ni una pausa, Rosa María. ¡Oh! Me olvidé de la pausa. Vamos a la pausa y regresamos. Sí. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Oculáser, líderes en láser para la visión. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar, último segmento de A Pensar Más con Rosa María Palacios aquí en Radio Santa Rosa. Riéndome de las cosas que me llegan por Twitter.
Cuéntame, ¿qué preguntas tenemos? No, una pregunta que quería hacer a la ministra, porque ya era demasiado el tiempo y tenía consejo de ministros, era si vamos a tener que reciclar. Me imagino que, yo me estoy imaginando que va a ser como los tachos, ¿no? De cada color. Exactamente, necesitas 3 tachos. Pues. O 4, no sé. Voy a necesitar 3 bolsas y preguntaban los oyentes, ¿y cómo? ¿No había que usar menos bolsas? Eso. Esa es la parte que no entendí. No, o sea, porque 4 tachos, ¿no? Hay 4 tachos que ponen en los colegios para enseñar a los niños a reciclar, exactamente. ¿no? Yo me imagino que va a ser igual en nosotros, o sea, vamos a tener que usar 4 bolsas. Depende de lo que he leído en el decreto legislativo, del plan municipal, porque la municipalidad puede querer algunas cosas y otras no. ¿Qué se puede reciclar? Papel y cartón, esa es una categoría, va una bolsa. Todo lo que es desecho plástico, pero tú sabes que además eso es bien complicado, porque no todo desecho plástico es reciclable. Hay algunos tipos de plástico que no se pueden reciclar y otros sí. Pero digamos, espero que no nos hagamos expertos en plástico a todos, pero la que es clave es que esos plásticos, suponte una botella de yogur, tienes que lavarla, porque si tú la echas a una bolsa que la vas a ir llenando durante una semana, claro, al final de esa semana, esa bolsa apesta que no te la recoge nadie. Tienes que lavar todos los envases, todos los días. O sea, vas llenando, lavando. El tercer grupo es aluminio. No sé si todas las querrán reciclar aluminio, que no son solamente latas de aluminio, sino el relleno de los envases de agua, o el envase de Tetra Pak, o las platinas, todo eso es aluminio. Se consume menos en una casa, pero porque lo que más se consume es plástico y cartón, que son los envases más y papel, ¿no? Ahí tienes 3. Luego, todo el material orgánico, la cáscara de papa, de plátano, zanahoria, o sea, toda la panca de choclo, todo eso lo pones en una bolsa aparte. Yo no sé si las municipalidades van a querer recoger material orgánico o no. El material orgánico, ¿para qué se usa en casa? Para hacer compost. Pero no todo el mundo tiene jardín, pues, Abel. O sea, ¿para qué vamos a hacer todos compost si no todo el mundo tiene jardín? Así es. Y hacer compost no es complicado. Se puede hacer en ollas de barro. Yo tengo una cuñada que es muy prome haciendo esto, entonces va llenando todas las semanas, pones los desechos en una olla de barro con un poco de acerrín, tapas, ¿ya? Y las ollas puedes ponerlas unas encima de otras, y cada 4 semanas abres la primera olla que cerraste, y esa tierra que tienes ahí deshecha ya completamente, la pasas por las plantas, y efectivamente es un abono natural. Cáscaras de huevo, puedes meter todo lo que sea orgánico. Pero reitero, esto implica un trabajo, como si uno en casa ya no tuviera nada que hacer, ¿no? Entonces, además de cuidar a tu mamá, Abel, vas a tener que separar los basureros y todo. ¿Y qué pasa? En otros lugares del mundo no se recoge la basura todos los días. Se recogen algunas basuras algunos días. ¿Te das cuenta? Entonces, por ejemplo, la basura de papel, tal día. O vidrio, el vidrio es el otro. El cuarto es el vidrio. Entonces, vidrio tal día, papel tal día, no se recoge todo, porque los camiones están especializados. Y ahí sí, como la segregación está en la fuente y no se mezclan las bolsas, es perfectamente fácil para el que recicla juntar todo, llevarlo a una planta, que deshagan todo y lo vuelvan a usar en otro proceso productivo. Pero eso requiere un trabajo en el lugar de segregación, que es lavar todo y separar todo correctamente. Así es. No, porque se te pasa la botellita en la bolsa de papel y malograste todo. Sí, pues. ¿Y que te van a multar? Eso viene después, ¿no? Las Eso multas. sí ha dicho que las multas vienen de la municipalidad. Eso viene después. ¿Sabes qué pasa? Que como no estoy en contra del reciclaje, pero me parece que imponer obligaciones en la gente en el marco de una situación de crisis no es el momento. Ahora, dirán, no, sí es el momento. Y 2, para eso no se dieron facultades legislativas. Esa es la agenda de la ministra, muy loable, muy bonita, muy bien, todo estupendo.
Es igual como el tema del otro día que me han comido viva en el Twitter, por un problema, presumo, de comprensión lectora también. A ver, la ministra de Trabajo no se le ocurre cosa más inteligente en el marco de la pandemia que crear requisitos adicionales para la formalización del trabajo, que ya está formalizado. En el caso específico de las trabajadoras del hogar, basta con que tú vayas a SUNAT, que todos los empleadores tenemos que hacerlo, inscribes como empleador y como trabajador, ¿no es cierto? Y todos los meses la SUNAT ha hecho un trabajo estupendo en esto y ya no se necesita formulario, ya no necesita papel. La sola declaración con los números de DNI, inmediatamente has pagado de salud y pensiones y esa es la constancia de trabajo. No necesitas más. Ya está formalizada la relación. No. Ahora la ministra quiere un documento cuyo formato no ha publicado aún, por escrito, inscrito en el Ministerio de Trabajo. Un registro más. Porque el de la SUNAT no le gusta, o no le basta, o no se lo presta, no tengo ni idea. La SUNAT que había simplificado todo el procedimiento. Porque antes sí llenábamos, los chicos que quieren entrar son muy jóvenes, no saben esto, pero antes sí tenías que llenar todos los formularios. Ahora no hay formularios, cero papel. Ya, el Ministerio de Trabajo quiere esos papel. De todas maneras, papel de rojo. Les encanta el papel acá. Les encanta. Entonces, un trámite más. ¿Qué tiene que ver esto con la pandemia? Nada. Absolutamente nada. Pero todos los ministerios han decidido cambiar el planeta aprovechando las facultades legislativas que les han dado en el Congreso. Ahora, en el Congreso, como están preocupados de otras cosas, ni cuenta se van a dar, ¿eh? O sea, si no que yo me pongo a leer los decretos legislativos, allá ni se enteran. Ni se enteran. ¿No? Están tratando de sacar impuestos a los ricos y cosas disparatadas. Pero en fin, vamos a ver cómo... Así es, Rosa María, nos tenemos que despedir. Lo que sí te apuesto, Abel, te apuesto, ¿ah? Que en un año no estás reciclando, ¿ah? Todo el Perú, a la vez, todos, para que pase un camión y las 3 bolsas las tires juntas dentro del camión. Sí. Porque eso es lo que pasa, pues. Todo el mundo que recicla y se mata reciclando, pasa el camión y ve cómo todo su trabajo se junta dentro del mismo camión. Entonces, ¿para qué te has matado haciendo todo esto tan bonito, tan disciplinado, tan ordenado? Yo lo hago para que el reciclador que pasa, ahora no está pasando, lamentablemente no lo dejan salir, se lleve todo el papel en la misma bolsa, pues, y eso para él es una ganancia. Así ¿no? es. Hago mis bolsas de papel bien bonitas, enteritas se va la bolsa. Ya saben. Pero quieren que se ordene, que se formalice, que tenga RUC, qué sé yo, que haga una empresa. El señor que viene acá se va bien contento con lo que le dejamos porque se lo dejamos ordenado. ¿No? Muy bien. Bien, Rosa María. Sí, nos tenemos que ir, Rosa María, ya son me estoy riendo ya porque es increíble los titulares que están saliendo de los resultados de pruebas rápidas en mercados. Como si fuera una sorpresa, ¿no? O sea, 50% de comerciantes del mercado alimentario dieron positivo. Obvio, pues. Obvio, están todo el tiempo juntos. Basta con que se contagie uno para que el tema de los mercados es un tema que lo hemos conversado un montón de veces. Un montón, 2 meses, digo, por favor. Bueno, no pongan tantos días de restricciones. Abran los domingos, que abran más horas. Lo que contagie es el contacto. Evitemos el contacto. No, menos horas, más restricciones. Es de locos. Lo que contagia es el contacto. Los carros contagian. Esa es otra cosa que a mí me dicen. No, en carro no hay que salir porque contagia. ¿Cómo va a contagiar el carro si el virus no atraviesa la carrocería? ¿No? Bueno, en fin, creo que la ministra sí le ha llamado la atención que algunas actividades, por ejemplo, como restaurantes, puedan abrir en Lima, no en provincias, en ciudades que tienen poquísimos casos. ¿Cómo es posible que no les permitan trabajar? O sea, no nos han quitado el derecho al trabajo. Eso hay que tenerlo bien en claro. El estado de emergencia no quita el derecho al trabajo, quita el derecho al tránsito. Entonces no podemos ir a trabajar.
pero no quita el derecho al trabajo. Y si hay personas que están haciendo la misma actividad en una ciudad del Perú, en otra que tiene mejores condiciones sanitarias, ¿por qué no lo va a revisar? ¿Y sabes lo que me llama la atención, Abel? Que nadie habla por ellos, ni siquiera sus presidentes regionales. ¿Por qué no hablan por ellos? ¿Por qué no pelean por ellos? Impresionante. Bueno, muy bien. Nos tenemos que despedir. Nos despedimos, Rosa María, hasta mañana. Hasta mañana, nos vemos muy pronto. Nos vemos mañana otro día y mañana, bueno, mañana es 14. Así es. Hoy día es 13 de mayo, Rosa María, Día de la Virgen de Fátima. La Virgen María. Día de la Virgen María. Así es. Cuídate mucho, nos vemos. Muchas gracias, chao, chao. Adiós, adiós. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.